Señoras y señores, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nueva vez en la hora con Gregory. Apolinar Veloz, economista dominicano, nos acompaña hoy día para conversar en un momento en que la economía mundial está trazando pautas a prácticamente todos los países. Nosotros no somos la excepción y esto viene originado básicamente por una situación bélica que en Medio Oriente se está escenificando desde el 28 de febrero y que todos conocemos. Gracias nueva vez a Apolinar por venir a conversar y en ese sentido me gustaría conocer, ante todo esto que está sucediendo, debemos tener más temor de la cuenta, estamos reaccionando bien. ¿Qué es lo que está pasando y qué debemos más o menos hacer económicamente hablando? Buenas noches, Gregory, gracias por la invitación. Todos los países deben estar preocupados, particularmente este, que prácticamente sorprende a la economía dominicana con una deuda pública enorme, un déficit fiscal que no se corrige y que evidentemente refuerza esa tendencia alcista de la deuda pública dominicana. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente las recomendaciones que están haciendo los organismos internacionales es que el Estado debe comenzar a ayudar a aquellas personas que son vulnerables. Pero ayudarlas en las condiciones en que están las finanzas de la República Dominicana resulta en un empeoramiento de las condiciones que actualmente tiene. Si tiene déficit fiscal y comienza a hacer transferencias a las personas vulnerables, evidentemente que va a aumentar el déficit fiscal, tendrá necesidad de mayor deuda y en estas condiciones ya las agencias internacionales de crédito comienzan a poner ojo avisor en las condiciones que tiene las finanzas públicas del país a quienes le prestan. Y eso es importante porque inmediatamente vean que la República Dominicana, que justamente el año pasado pagó más de 328 mil millones de pesos en intereses de la deuda. No sé si hubo algún vencimiento de capital, con lo cual ese monto pudo haber sido mayor. Y se ve cuál es la salud de las finanzas públicas para poder hacer frente a los pagos de intereses de la deuda. Y recientemente el gobierno acaba de hacer préstamos por 1.550 millones de dólares. O sea que prácticamente lo que estamos haciendo es, los impuestos que tenemos están cubriendo las necesidades básicas del gobierno y las inversiones las estamos haciendo con deuda pública. Justamente el presidente de República Dominicana viajó a Francia para hacer otro préstamo, para construir otro trencito. O sea, estamos empeñados, o sea, cada uno de los presidentes, y yo en ese caso, de alguna manera y en alguna medida voy a excluir a Balaguer. Los gobiernos que han venido después de Balaguer han venido a embellecer las ciudades. ¿Cuáles inversiones hacía Balaguer? Una inversión fundamental fueron las presas y los canales de riego para incrementar la productividad agrícola, eso era importante. Hospitales, eso era importante. No, ahora se hacen grandes edificios que para supuestamente dar servicio de salud, y esos grandes edificios evidentemente que es la salud para un grupito, para la gente que puede tener la posibilidad financieramente de acceder a ese tipo de servicios. Aquí o sea, se están construyendo muchas carreteras, el jefe del turismo del este le pidió que le hicieran la carretera de Cabo Rojo, de la misma manera que pidió la carretera que hoy conduce a ese lugar, en el sentido de que el gobierno siempre, para hacer cosas que benefician al sector privado, debe estar presente, pero cuando se trata de pagar impuestos, esa gente no está presente. Bueno, en el aspecto que mencionabas hace un rato de las recomendaciones que hacen ya los organismos internacionales en asistencia, el CONEP, a propósito, ha planteado una especie de subsidios focalizados, lo ha mencionado, a las personas de menores recursos. ¿Qué hay con eso? Mira, y reitero lo que dije inicialmente. O sea, en este momento el gobierno tiene condiciones precarias
en el manejo de las finanzas públicas. El dinero no alcanza. Digamos, habría que hacer una reestructuración del presupuesto público. Es posible que en los próximos meses ya comencemos a hablar de la reorganización del presupuesto, cuando viene el presupuesto complementario y que voy a sacar de una institución para darle a otra. Y eso no significa ejecutar un presupuesto racionalmente. Y ya tenemos 3 meses de este año. Sí. Ya Bueno, pasaron. bueno, ya estamos en el cuarto. Sí. Y casi en la mitad del cuarto. El asunto es que el planteamiento debe ser de otra naturaleza. Y la otra naturaleza es una reforma fiscal que pero abarque le dices eso al gobierno y el gobierno va a abrir los ojos, los brazos y te va a decir, pero Apolinar, imposible. No, es que eso es lo único posible y realmente racional. Una reforma fiscal. ¿Y por qué el gobierno no entiende ni un milímetro de eso que acabas de decir? Sí, él lo entiende y lo entiende muy bien. Lo rechaza, no, pero lo rechaza. Lo rechaza justamente porque la naturaleza de la reforma fiscal que se tiene que hacer, Gregory, necesariamente impacta a quienes financian las elecciones de los partidos políticos y que son un grupo empresarial que prácticamente ha desbordado la administración pública. O sea, el empresariado tiene sus representantes en cada institución del gobierno. O sea que estamos hablando de que sería una reforma fiscal enfocada a subvenciones, a exenciones fiscales, a la evasión fiscal. Evasión, elusión. Esos son los elementos. Y desde el punto de vista del gasto, sanear el gasto corriente fundamentalmente. Pero es que políticamente hacer eso es negativo. No, políticamente para el gobierno. Ya. Pero sería positivo para toda la sociedad, porque aquí quienes pagamos los impuestos somos los consumidores. Los empresarios son los que menos pagan impuestos y son los que más disfrutan de las obras públicas. Porque ¿quiénes hacen las obras públicas aquí? Aquí hay 2 o 3 empresas grandes que son los que hacen las obras públicas, que surten a los hospitales, que surten de medicinas. Todo es el sector privado que está viviendo prácticamente del gobierno, un gobierno que es, desde el punto de vista de la administración financiera, lo hace de manera precaria. Entonces, si tú te pones a ver y dices, 389 mil millones de pesos de exenciones fiscales para este año, perfectamente. ¿Quién es el que paga la mayor parte de los impuestos? Los consumidores. Entonces, son los que menos pueden, lo que le están dando esa ventaja extraordinaria de exenciones fiscales a quienes producen beneficios. Y los que producen beneficios no pagan impuestos. Y peor todavía, quienes producen beneficios son los principales evasores del ITEVIS en este país. Porque todos los ciudadanos cuando van a comprar pagan el ITEVIS, pero hay más de 240 mil millones de pesos que no llegan a las arcas públicas. Entonces, ese sistema de injusticia fiscal necesariamente tiene que resolverse. El gobierno, obviamente, esta administración no lo va a hacer, porque esta administración, justamente el propio presidente, proviene del sector empresarial dominicano. Pero entonces hay una realidad, Apolinar Veloz, conociendo los actores políticos que tenemos con posibilidad de triunfo en elecciones, de los 3 partidos principales, uno de esos 3 partidos dará el próximo presidente de la República. Los 3 partidos han gobernado. Los 3 nos dan el mismo plato con una receta similar, parecida. Entonces parece ser, y evidentemente pienso, no va a cambiar lo que está sucediendo hoy ni lo que sucedió ayer. O sea, a partir de 2028 no va a cambiar en ese sentido. Si aterrizas en esa realidad, ¿qué puedes recomendar que sea practicable? Sí, te voy a hacer varias recomendaciones. Además, antes que la reforma fiscal, si se quiere hacer una reforma fiscal de verdad, se tiene que hacer una reforma electoral, y una reforma electoral que mire específicamente al financiamiento de los partidos políticos durante las elecciones para eliminar ese cordón umbilical que tienen los sectores poderosos de este país para financiar las elecciones y agenciarse
todas las instituciones públicas como la tienen ahora. O sea, el gobierno hace políticas públicas es para beneficiar al empresariado, no al país, al empresariado dominicano. Entonces, tienes razón en el sentido de que ninguno de los partidos que ha gobernado tiene esa tarea por delante, se la ha planteado, no se la plantea. Lo que se plantea es llegar a la presidencia para seguir haciendo exactamente lo mismo, hacerse rico en el gobierno, eso es lo que hay. Entonces, este país está demandando de más en más que hayan reformas reales para mejorar la vida de los ciudadanos dominicanos. No solamente en enriquecer a un pequeño grupo empresarial o un pequeño grupo de empresarios en el país a través de las políticas públicas. Los empresarios dominicanos no podrían vivir sin el gobierno, no pueden vivir sin el gobierno, a pesar de que la teoría que ellos manejan del funcionamiento de la economía aborrece la participación del gobierno en la economía. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros nos estamos enfrentando a una encrucijada política y social de grandes proporciones, porque la gente se está dando cuenta de quienes están más sacrificados en el pago de impuestos son los consumidores. Tú no puedes evitar el 18%. Cuando tú consumes cualquier cosa, cuando tú consumes un celular, tú no puedes evitar el 30%. Tú tienes que pagarlo. Ahora, hay evasión del ITEVIS. Si yo lo pago, entonces, ¿quién se queda con el ITEVIS? Entonces hay que comenzar a sincerizar la economía dominicana. Y el Estado tiene que jugar un rol importante. Evidentemente que ninguno de los tres partidos que han gobernado este país me garantizan eso. Todavía no hay un candidato que comience a expresar esas preocupaciones sobre el funcionamiento de la economía dominicana y la justicia fiscal. No hay. Entonces, pero sí hay. Eso significa que nosotros podríamos estar mejor. Por supuesto. Pero por otro lado, hay gente que se está dando cuenta de que está muy sacrificado desde el punto de vista del pago de los impuestos. Y darse cuenta de eso significa comenzar a tener cierta confrontación inicial con el sistema. Y eso, evidentemente, que irá evolucionando hasta que haya una parte importante de la sociedad dominicana que diga basta ya, porque tenemos nosotros solo que financiar el gasto público que está dirigido fundamentalmente a unas cuantas familias de la República Dominicana. Dentro de lo que posiblemente se esté iniciando a hacer para enfrentar la crisis, está el tema de la austeridad institucional. Yo estaría de acuerdo con la austeridad institucional si obedece a un plan precisamente detallado en ese sentido. ¿Qué es lo que significa austeridad y a dónde vamos a poner el énfasis en el gasto público? O sea, el gasto público fundamentalmente tiene tres partidas que lo componen, que son las más importantes, que es salarios, pago del servicio de la deuda y las transferencias sociales. Transferencias sociales que la utilizan para hacer propaganda de que reducimos la pobreza, o sea, eso se lo agregan al ingreso de los pobres, eligen una línea de pobreza que es de $3 diarios, que con eso no vive, yo creo que ni en ningún sitio, ni siquiera en Haití probablemente, y entonces dicen que mejoraron el índice de pobreza, de la pobreza monetaria. Para eso lo usan. Entonces, si se va a dar transferencias sociales, las transferencias sociales no deberían ser una tarjeta, deberían ser en otra dimensión, que evidentemente mejoren la situación de los ciudadanos. El sector agropecuario dominicano, por ejemplo, que podría jugar un papel extraordinario, no lo juega porque el sector agropecuario está atendido por un Ministerio de Agricultura que viene realizando exactamente las mismas cosas desde los años 70. No hay visión. Si nosotros producimos alimentos baratos, eso significa que la gente puede hacer un uso, digamos, con mayor alcance de su salario.
O sea, podría mejorar los salarios, sin aumentar el salario, podría mejorar el poder adquisitivo de los salarios, produciendo los alimentos que se necesitan aquí, baratos. Que sería en la práctica un aumento Un del aumento. salario en la práctica. Sí. Puedo comprar más. Exactamente. Si tú te pones a ver todos los sectores, hay elementos que tú puedes mejorar desde el punto de vista de lo que es la supervisión del gobierno, la regulación del gobierno, para que los bienes, medicinas, por ejemplo, llegue barato a la población dominicana. Ahora mismo hay 6 mil millones de pesos en las boticas populares que se destinan al año. Sí, pero no es eso, no es darle el subsidio, es buscar, por ejemplo, aquí hay una concentración de la distribución de medicinas, son 2 o 3 casas las que distribuyen monopólicamente los medicamentos en este país. Entonces la regulación del gobierno debe llegar ahí. Yo quiero que haya competencia en ese mercado. Eso es lo que dicen los neoliberales, la competencia en el mercado. No hay ninguna competencia, lo que ha habido es una monopolización. ¿Y en el área de las medicinas hay ese inconveniente? Claro que sí, hay 2 o 3 empresas que son las que venden al Ministerio de Salud Pública medicinas. Pero entonces, si yo quiero vender medicinas a precios justos, ¿qué me lo impide? Esa competencia de esos monopolios te lo van a impedir. La economía dominicana está repartida en diferentes tipos de monopolios dependiendo del sector productivo en el que te muevas. O sea, si es el sector financiero es un oligopolio. Si te vas al sector industrial es otro. Donde quiera que tú te mueves en la economía dominicana, tú tienes el ejercicio monopólico de una actividad económica. La seguridad social es un gran ejemplo de eso. Bueno, eso lo manejan los bancos. Y las pensiones también lo manejan los bancos. Es increíble que ellos tengan más de 30,000 millones de pesos de beneficio mensuales en el sistema de pensiones y tú tengas que esperar 24 años para cobrar el 24% de tu último sueldo. Entonces así funcionan los negocios en este país. Y esos negocios se hicieron en el gobierno, con el gobierno, tomando decisiones, proponiendo leyes al Congreso, que justamente lo que van es a determinar la distribución del producto en este país. Tanto te toca a ti, tanto me toca a mí. A mí me toca pagar, a ti te toca ganar. Y los legisladores podrían hacer algo, pero... Los legisladores son, en el mejor de los casos, son representantes de un interés privado. En el peor de los casos son riferos. Hay algunos que dicen que son narcotraficantes que están ahí, hay otros que son dueños de camiones, que no quieren oír nada de Barry Gold en el Congreso Nacional, cuando hay que legislar justamente para mejorar ese contrato dañino, y sencillamente son gente que está dirigiendo el Congreso de la República Dominicana. Así una sociedad no puede funcionar, por lo menos bien, no puede funcionar bien. Funciona con muchísimos desequilibrios y lo que estamos viviendo en términos de pobreza y de concentración del ingreso en la República Dominicana es resultado justamente de ese manejo concentrado de poderes que representa el Poder Ejecutivo en este momento. Entonces, en resumen, con la austeridad. Yo creo, tú puedes hacer austeridad, pero que el reparto la distribución del presupuesto público es fundamentalmente gasto corriente. Entonces, el gasto de capital tú lo tienes que pedir prestado, que esa es una malísima política financiera del gobierno. Yo lo que pienso es que si se va a hacer auscultar cómo funciona financieramente el gobierno, tiene necesariamente que haber una decisión de hacer una reforma fiscal, tanto del gasto como del ingreso, para que esta sociedad comience a funcionar con menos privilegios, con más equilibrio y que socialmente sea una sociedad que permita a la gente avanzar. La mayoría de los economistas dominicanos, que hay muy buenos, le prestan mucha atención al tema del nivel de deuda, aunque estamos dentro de los parámetros que nos permiten tener aceptable y quizás hasta buena calificación internacional aún, pero el economista, ustedes,
prenden un bombillo de alerta con el tema de la deuda. Ahora, si uno de ustedes es escogido presidente de República Dominicana, ¿cómo podría ese presidente hoy, a partir de hoy, desarrollar sobre todo obras de infraestructuras y cumplir con compromisos hasta de gastos corrientes sin la deuda? ¿Cómo se manejaría un economista siendo presidente? Por eso te digo, es necesaria e inevitable una reforma fiscal. Yo podría conseguir con esa eliminación de las exenciones fiscales y un plan serio de reducción de la evasión fiscal, más de 600.000 millones por año. El déficit nuestro es alrededor de 230.000, 240.000 millones, el que tenemos ahora. Con eso se limpia el déficit totalmente. Y podría tenerse un superávit primario que permita ir reduciendo la deuda pública, como ha ocurrido en el caso de Jamaica. Jamaica es un ejemplo del Fondo Monetario Internacional de cómo ellos manejaron 140% de deuda con respecto al producto. Cómo manejaron eso para hoy tener una finanza pública saneada, prácticamente pagaron toda su deuda. Jamaica. Entonces, si hay ese esfuerzo que sirve de ejemplo para ordenar las finanzas públicas, ¿por qué la República Dominicana no puede hacerlo? Claro, hay un problema político en la reforma fiscal y por eso ningún gobierno se ha atrevido a hacer una reforma fiscal como se debe, porque no significa aumentar impuestos, lo que significa es cobrar lo que se le ha regalado durante más de 5 décadas al empresariado, supuestamente para hacer que sus empresas sean eficientes. Nunca lograron la eficiencia, no compiten con nadie excepto con Haití, porque en Centroamérica perdieron la competencia cuando se firmó el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. La balanza comercial con esos países es negativa, es decir, que República Dominicana lo que se ha empeñado fundamentalmente del gasto público es de embellecer físicamente a la ciudad. Y la ciudad es bonita, pero ¿a qué costo? Y entonces, en el momento que un tipo de reforma fiscal como esa se concrete, atacando exenciones, subsidios, atacando la evasión, eso crearía, pero automáticamente entendería, un rango de inflación altísimo. ¿Pero por qué? Te lo menciono ahora sin ser, por supuesto, economista, y también sacaría de competencia, por ejemplo, al sector turismo, que no tendría esa comodidad que tiene hasta ahora desde que nació. Al momento que yo como empresario no reciba ese subsidio, incremento el costo de mis productos, porque ya no estoy recibiendo a los transportistas, por ejemplo, gasoil, precio preferencial, no, imposible, se lo quito, no puede ser. Entonces el flete lo aumento. Entonces, por ahí vendría una cadena de inflacionaria. Mira una cosa, supuestamente el rol que debió jugar esas exenciones fiscales en el lanzamiento inicial de esos sectores era para llevarlos al nivel de que pudieran competir. El niño solos. Que camina solo ya se le quita el andador. Eran 10 años. Sí, y tienen 50. Ya vamos por 50. Sí. Entonces ese niño no ha aprendido a caminar. No, ese niño lo que hace es que esas subvenciones se la entra en el bolsillo como parte de sus beneficios y no pagan impuestos por esa. Muy bien, eso lo sabemos todos. Perfecto. Pero entonces, es la realidad, entonces. Sí, lo que ocurre es lo siguiente. Si él no ha aprendido a competir con sus pares en Centroamérica, con México, etcétera, ese es el problema de la ineficiencia empresarial, que utilizó los recursos del Estado, engañó al Estado y no se hizo competitivo. Y todavía quiere seguir viviendo de esos recursos. Y no, ya está bueno. Pero no es de los recursos del Estado, es de los recursos que nosotros pagamos, porque lo que ellos no pagan lo tenemos que pagar nosotros. Entonces eso, si tú dices, el precio de los combustibles caros, ahí hay un monopolio. Elimina el monopolio y
tu Estado, si quieres hacerlo, sencillamente entonces directamente tú te involucras en esa actividad para eliminar esa intermediación oligopólica que hay en la importación y la distribución de combustibles. Porque hay una congelación en No, autorizaciones para importación de combustibles. tú tienes Es limitado. o sea, tú tienes varias firmas que coinciden y son gente que tiene hasta asientos en el Palacio Nacional, por lo menos en gobiernos anteriores, que son los que deciden cómo entran y cómo vienen y cómo se financian los combustibles en la República Dominicana. ¿Cómo es posible que esa actividad, que es fundamental para el funcionamiento de la economía dominicana, esté en manos de monopolios privados? No, ahí hay que debe haber competencia y reduzca el precio de los combustibles y entonces reduciendo el precio de los combustibles te beneficia a todo el mundo. ¿Hay subsidios que deben mantenerse o deben equilibrarse o el subsidio es negativo en todo momento? Porque ahí está el caso de los fertilizantes que tienen un subsidio actualmente. Te voy a hacer una pregunta. Cuando el gobierno subsidia, ¿te reducen el precio de los bienes que se producen con esos subsidios? No, lo que me dicen es que no aumenta, que por eso no aumenta. No, que no aumenta, no. Lo que pasa es que tienen precios que son exorbitantes. Ya. O sea, no es cierto que el subsidio te baje el precio final de nada. Y tú acabas de decirlo cuando mencionas que en el este, o sea, la actividad turística efectivamente tiene precios, o sea, tiene beneficios extraordinarios que funcionan con un subsidio gubernamental. Entonces ellos aprendieron a ser eficientes, ellos aprendieron a atraer turismo, digamos, con precios que sean competitivos a nivel de la región. No han aprendido. Ellos lo que tienen es que el gobierno les regala muchísimo dinero todos los años y con eso ganan muchísimo dinero, pero no son competitivos. Lo menos que son es competitivos. Entonces, si tenemos un sistema de mercado, el sistema de mercado se fundamenta en esa posibilidad de competir y mejorar los precios con la competencia. ¿Cuál es la competencia del mercado que tiene el sector turismo? Centroamérica, México, y cada vez que México hace cualquier tipo de avance en ese sentido, aquí comienzan a temblar inmediatamente porque el turismo se va a México, ¿no? Y yo lo que pienso es que basta ya de que se le esté, ¿cómo se llama?, tratando a los empresarios dominicanos como si fueran niños de 9 meses, que hay que amamantarlo todavía. O sea, el gobierno ya tiene que dejar esa práctica porque es una práctica que es contraria a la salud fiscal y financiera del gobierno. Bien. Ya está bueno. Ellos que comiencen a caminar con sus propios pies, que ya ellos son grandes, tienen más de 50 años, ordeñando la vaca estatal. Que suelten el andador. Sí, de la que ellos no quieren saber. Ellos no quieren saber de la intervención del gobierno, pero quieren poner los gobiernos, financian las elecciones para poner el gobierno que quieren y después entonces ponen un representante de sus intereses en cada una de las instituciones públicas. Estás hablando de República Dominicana. De República Dominicana. Entonces, ¿eso es democracia? No, eso es autocracia. Eso es autocracia. No hay democracia en la República Dominicana mientras los intereses privados estén financiando los partidos políticos. No puede haber un saneamiento de la finanza pública mientras los partidos políticos se estén metiendo a sus feligresías en las instituciones públicas después que ganan unas elecciones. O sea, se van estos y vienen los otros. No. Si debe haber racionalidad en el uso de los recursos públicos, debe comenzar por el gasto. Obviamente debe hacerse también por el lado del ingreso, pero por el gasto debe comenzar. O sea, no es posible que tú no tengas profesionalidad en los empleados públicos, que cada vez que viene un gobierno se van un grupo y vienen otros, exceptuando probablemente lo del PLD, que fueron más inteligentes porque sembraron a su gente con la ley de empleo público. O sea, ellos son la carrera administrativa, ellos son de carrera y si los cancelan, hay un pago que tiene que hacer el gobierno que financieramente, digamos, podría ser importante. Pero está bien, ellos hicieron eso. Ojalá que la actividad pública se realice por, digamos, personas profesionales que sean, digamos, bien formados y que realicen eficientemente la labor que desempeñan en las instituciones públicas, porque así tenemos un sector público más eficiente. Pero la eficiencia también involucra otros elementos, no solamente el personal, sino también las políticas públicas.
No es posible en la República Dominicana que el mercado tenga plan. O sea, el mercado es una entidad etérea. O sea, eso no se ve, eso no se siente. Ahora, lo que sí se siente es que tú tengas empleados públicos eficientes y que las políticas públicas se gestionen de manera eficiente. Y esa eficiencia se gana con la profesionalización del Estado dominicano. Y esa profesionalización no llegará nunca si el empleo público se maneja de la forma que se maneja. Bueno, aparenta que ese horizonte es gris. Es muy gris. Obviamente, lo es si no hay ningún interés, Gregory, de mejorar las condiciones de hacer políticas públicas en el país. Si el gobierno está dispuesto a mejorar cómo se hacen las políticas públicas, si se mide el rendimiento de las políticas públicas, esa política pública de salud que yo implementé dio el resultado porque no tenemos tuberculosis, no tenemos tal enfermedad, no tenemos tal otra. Con mediciones, que no me hablen, que no me digan versos, que no me hagan discursos plagados de versos y de propuestas y de promesas. El gobierno tiene instrumentos para medir la eficiencia de sus políticas, que lo haga. El presupuesto público no tiene indicadores que permitan evaluar la eficiencia del gasto público. No hay. Entonces, si tú quieres hacer un presupuesto público de verdad, dirigido a resolver lo que son los problemas de la sociedad, que para eso es el gobierno, y tú midas que, por ejemplo, reduje el índice de gente que vive en malas condiciones, que no tiene agua potable, que no tiene esto, y reduje ese índice, y reduje el índice de mortalidad, y reduje de adolescentes embarazadas, ¿no? O reduje lo que está ocurriendo ahora como una pandemia, el acoso sexual a menores de edad. Que está incrementándose desde hace una década. Sí, entonces, si esos son los problemas que tiene que atender el gobierno y están creciendo, entonces, ¿de qué sirve tener un presupuesto de 1 billón, etcétera, si no atiende esos problemas? Con Apolinar Veloz retornamos luego de la pausa. En breve retornamos. Interesante conversar con Apolinar Veloz, que es un medidor de la situación económica del país, y lo económico es lo que nos da a nosotros, los ciudadanos, tranquilidad o nos inquieta. En ese sentido, esta pregunta es como si empezáramos a conversar esta noche por primera vez. Ya lo hemos hecho durante 30 minutos, pero le pregunto a Apolinar Veloz, mirando así el panorama económico, social, político inclusive de República Dominicana, ¿qué siente Apolinar Veloz? ¿Qué le preocupa? ¿Cómo ve las cosas? Reitero nuevamente, Gregory, que sin la reforma fiscal nosotros nos estamos enfrentando como sociedad a un probable conflicto distributivo en este país. Nos estamos enfrentando a eso. Y hay señales importantes en ese sentido. El gobierno, evidentemente, que ya tuvo un fracaso con una presentación, para mi gusto, mal preparada de la reforma fiscal que se presentó hace 1 año y tanto. Que se retiró un sábado 19 de octubre del 2024. Precipitadamente, después que vio cómo reaccionó parte de la sociedad en el Congreso. Ahí no estaba toda la sociedad, ahí estaban algunos representantes, digamos, que tienen alguna participación pública y que expresaron su inconformidad con ese proyecto que se presentó ante las cámaras legislativas. Eso evidentemente que marca la dirección de qué quiere la sociedad y la diferencia que tiene el gobierno con eso que quiere la sociedad dominicana. Lo que quiere es justicia fiscal, primero. Y lo están pidiendo, y hay organizaciones que desde la sociedad civil están pidiendo que se haga justicia fiscal.
tenemos un problema de justicia fiscal. Y si ese problema de justicia fiscal no se resuelve, nuestro porvenir es un porvenir incierto, porque eso limita a la administración pública de poder intervenir en aquellas áreas que les resulta desde el punto de vista social conveniente. O sea, resolver el problema de educación, que tenemos un problema grave en la educación dominicana. Tenemos un problema de salud, ¿no? Tenemos problema de vivienda. Tenemos problemas de manejo de aguas residuales. O sea, tenemos un montón de problemas que afectan a la sociedad y que son responsabilidad del gobierno. Pero como hemos visto en los últimos, digamos, 16 años, el gobierno normalmente se dirige a hacer construcciones que tienen que ver con el embellecimiento de la República, efectivamente. Cuando se habla de las necesidades sociales, el gobierno normalmente está ausente de esas necesidades sociales. Y si eso continúa, la deuda social que vaya acumulando el gobierno va a ser mucho mayor y la forma de enfrentarlo probablemente será más difícil desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista que eso genera en el enfrentamiento distributivo que tiene la sociedad dominicana con esta administración. Yo creo que esta ha sido una administración, digamos que de manera más fehaciente se ha volcado hacia el empresariado. O sea, le ha dado, además de lo que tenía, le ha dado todas las oportunidades, dirige todo. Eso es malo. Malo porque incluso, fíjate, aquí se aprobó la ley 112, que es la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y esa ley se sustituye con otra que ni siquiera ha ido al Congreso, ni siquiera se ha discutido en vista pública. ¿Con cuál? Con la Estrategia 2036 que ha presentado el empresariado. ¿Se habla de la Estrategia Nacional de Desarrollo? No, esa es una ley, pero no se habla de ella. Pero no es mala la ley 112 de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Fíjate, no solamente eso, sino que se discutió en el Congreso y se discutió ampliamente con la población. Incluso aquellas personas que tenían, digamos, algún tipo de reparo frente a esa ley, fueron contactadas y entrevistadas, y yo soy un ejemplo de eso. Y yo di mi opinión. ¿Se tomó o no se tomó en cuenta? Eso es otra cosa, pero se preguntó, se discutió. Se socializó. Se socializó. Y esa estrategia de crecimiento, de duplicación del producto en el 2036, ¿con quién se discutió? O con los empresarios y el gobierno. Y la sociedad que tiene la posibilidad de participar democráticamente en las decisiones de política pública del gobierno estuvo totalmente ausente. ¿Y en ese tema macro la sociedad puede participar? Claro que sí, claro que sí. Claro, pregúntale a la gente qué opina. Y va a haber gente de la sociedad civil que tendrá opinión. Pero no se nos consultó a nosotros. Sencillamente, y el empresariado está equivocado en eso. Oye, entre el año del 2004 hasta la fecha, el Banco Central ha multiplicado por 7 el producto. Por 7. Entonces, esa propaganda de duplicarlo en el 36, eso no tiene ningún sentido. Solo el Banco Central, sin la ayuda de nadie, ha multiplicado por 7 el producto en estos años. Estamos en una realidad, la realidad de hoy, 2026. Hace mes y medio no sabíamos que íbamos a tener hoy día una preocupación como la que existe a causa de Medio Oriente. En ese sentido, el gobierno ha estado enviando comisiones de representantes de alto nivel a conversar con miembros de la oposición. Ya sucedió con Danilo Medina, está sucediendo prácticamente lo mismo con el doctor Leonel Fernández. ¿Qué uso, qué resultado, qué de positivo o no tiene esta decisión, actitud del gobierno de hacer esos encuentros? Desde el punto de vista político, lo que le quita es presión de sus pares. O sea, de que
el expresidente Fernández o el expresidente Medina ataquen al gobierno por el hecho de que no tiene plan. ¿Cuándo el gobierno dominicano ha tenido un plan que no sea el del enriquecimiento ilícito? Ese plan siempre está presente en todos los gobiernos. Entonces, eso plan. no es un poquito injusto, ese pronunciamiento. No, yo creo que no. ¿Hay corrupción en este gobierno? Sí. Dicen que sí. No, dicen que sí, no, es Senasa y ahí está bueno. Senasa. Está ese es uno. En juicio eso. Porque habría que esperar cuáles son los otros, porque yo no creo que solamente sea Senasa. ¿Está bien? No. Entonces, en ese sentido, yo lo que digo es que los políticos dominicanos en eso concuerdan todos de que van al gobierno es a salir ricos y millonarios. No, eso no se puede ocultar porque las pruebas están ahí, ¿no? Y además los casos que están en la justicia y los que están por venir para el sistema de injusticia dominicano, evidentemente que lo tendrán, porque ese sistema de justicia es sencillamente para garantizar que lo que yo ilegalmente me gané, por lo menos me quede una parte importante para yo ser parte de la oligarquía dominicana. Ahora se está poniendo en moda que si yo negociar. Consigo 10, te doy 3, sí. Entonces, eso es justicia. Y me quedo tranquilo Eso paseando. es justicia. No, hombre, eso es relajar la justicia dominicana. Y lo que se han puesto a eso, evidentemente, quedan frente a la sociedad como gente que pudo haber hecho un buen trabajo y que por las razones que sean, no lo hizo. Nosotros como país necesitamos un movimiento violento de lo que son las estructuras del gobierno y de la estructura de la sociedad. De otra manera, nosotros nos estamos dirigiendo a un desorden social y económico que evidentemente beneficiará a unos pocos y sencillamente enviará a otros al exilio económico, lo que ellos aprovechan para decir que entraron 10.000 millones de remesas. ¿Y dónde están esos 10.000 millones? ¿A quién es que le llegan? El uso, sobre todo, el destino. El destino, ¿a quién le...? Y eso me resuelve algo, porque eso ahora el Banco Central dice que eso es parte esencial del funcionamiento de la economía dominicana. Sí, o sea, el empobrecimiento de un conjunto de dominicanos que tiene que irse por cualquier manera a otro país para sencillamente mandar a su familia un determinado dinerito y eso forma parte... O sea que cuando recibimos todas esas remesas, al momento de recibirla, deberíamos también soltar una lágrima. Le llegan, porque es producto del que no está con nosotros. Gregory, el Banco Central dice en sus estadísticas que las remesas para el gasto que tienen los hogares representa el 2%. El 2%. El 2%. Entonces, obviamente, como tú lo ves de manera agregada, de que mandan 9.000 millones de dólares, yo tengo que convencerme, porque yo no estoy seguro de cómo se colectan esas informaciones, porque aquí las instituciones públicas normalmente hacen un uso propagandístico de la información pública. Entonces, yo no puedo contradecir que sean 10.000 millones que acaban de entrar. Ahora, lo que sí yo digo cuando veo las estadísticas del Banco Central es lo que representa para una familia resolver su problema de alimentación. O sea que hay algo que no concuerda. No cuadra. Pero fíjate una cosa, las instituciones públicas viven de propaganda. Por ejemplo, la inflación. El Banco Central dice, estamos dentro del rango meta, la inflación de 4, uno por encima y uno por debajo, la inflación ahora está en 3.2, 3, estamos bien, la inflación es baja. Sin embargo, cuando tú escuchas cuál es el efecto que tiene el índice de precios sobre los salarios de dominicanos, te elimina el 30% del poder adquisitivo de tu salario. Entonces, no importa que la inflación esté baja, yo puedo adquirir menos bienes y servicios porque el índice de precio con el que yo
puedo determinar qué cantidad de bienes y servicios yo puedo consumir. Me elimina el 30% de lo que nominalmente gano. Esa es la parte que Esa ni es la se parte dice, que no, ni que yo me doy cuenta. Digo, lo siento y lo vivo, pero, claro, pero no lo conozco porque me lo estén diciendo. Claro, entonces, ¿qué es la inflación? Una propaganda para decir que el gobierno lo está haciendo muy bien y ya, eso es. En ese mismo sentido, página abierta, el Banco Central acaba el rango de inflación, Sí, que acaba estamos pero acaba de elevarlo un punto. Sí, lo acaba de elevar un punto, pero imagínate, ese no es el problema, como dije. El problema no es la tasa de inflación, el problema es el índice de precios. Porque ¿qué es lo que mide, claro, qué es lo que es la claro. tasa de inflación? La tasa de inflación lo que me mide es la variación del índice de precios. Ahora bien, si tú tienes un índice de precios que es 100, no es lo mismo calcular un 2% de ese 100 que calcular un 2% de 140. No es lo mismo. Entonces, deja la inflación por ese lado y concéntrate en dar la información como es. Una pregunta que estoy seguro el televidente le va a agradar mucho es la siguiente, por la preocupación que puede haber en ella. La clase media, ¿qué hace, qué siente, qué está pasando con la clase media en realidad? Porque el que es clase media, Sí. no sé, los que somos clase media nos sentimos, wow, yo soy clase media. Y eso es tan así, o sea, debo sentirme fuerte. No, la clase media es la que junto con los, o sea, vamos a ver, digamos consumidores, hay consumidores de ingreso medio y hay consumidores de ingreso bajo. Los consumidores de ingreso bajo gastan más que su salario, porque acuérdate que está la libretica de los colmados, que te llevo el cheque y sigo consumiendo, o sea, consumo más de lo que gano. Y la clase media que evidentemente tiene gastos que son muy fuertes, colegio, ¿no? Que ese es un gasto fuerte, hipoteca de la casa, etcétera, etcétera, o pagar un préstamo. Entonces, en algunos casos, la salud. La salud también. Entonces, en esos casos, esa gente está viviendo el día a día. La clase media. Sí, sí, es el día a día que está viviendo. O sea, aquí lo que están viviendo bien son la gente que ganan mucho y no pagan impuestos. Esas son la gente que está muy bien. Reiteras el tema de que quienes más tienen pagan menos impuestos. De la redistribución que debe ocurrir en este país. No es posible que los que pagamos impuestos estemos beneficiando a los que tienen ganancias. O sea, los que tienen ganancias deben hacer su contribución al gobierno, ¿no? Para que puedan pedir carretera de Cabo Rojo y puedan pedir tranvías y puedan pedir metro allí, metro donde quiera, porque lo que queremos es tener una sociedad moderna con la gente muriéndose de hambre. O sea, hay que preguntarle a la gente que maneja el metro cuánto es el subsidio por cada pasaje del metro, porque eso no se dice. ¿Cuánto está subsidiando el gobierno para que el costo del metro sea 120 pesos? No, pero es menos. No, eso es lo que cuesta con la tarjeta, tú le vas poniendo dinero, pero tú tienes que poner dinero y tú te vas a montar. Pero que el subirse en el metro no es caro, es barato. Claro, no, porque tiene un subsidio. Ah, ya. Por eso tiene un subsidio. Bueno, todos los sistemas de transporte colectivo normalmente en Nueva York tienen su bueno, subsidio. Pero está bien que Nueva York lo haga, pero en República Dominicana, allá la gente... La onza lo que creo que cobra 15 sí, pesos. Sí, exactamente. Eso mejor la pongo gratis. No, tanto así no. Pero 15 pesos, por Dios. Pero eso, tú dices, eso contribuye a que el salario rinda más. Y le digo yo, ¿cómo? Si tú al mismo tiempo, esos son los que te pagan los impuestos, entonces ellos te están pagando. O sea, la gente que paga impuestos, que son los consumidores, son los que pagan por todo lo demás. Son los que pagan la deuda pública, son los que le dan los subsidios a los empresarios o posibilitan que se lo den, porque de otra manera ellos tendrían que pagar lo que no pagan en estos momentos. Entonces el sacrificado es el que no puede evitar los impuestos, es decir, el que es un empleado y el que tiene que comprar. O sea, cuando te dan el cheque a ti te quitan los impuestos. Cuando tú vas a consumir te quitan el ITEVIS.
tú no tienes forma de eludirlo. No, sí, exacto. Entonces, los otros sí tienen forma de eludirlo y además entonces reciben la contribución del gobierno con las exenciones fiscales. Es un sistema injusto y que la gente ya percibe que es un sistema que le está perjudicando desde el punto de vista de la distribución del ingreso en la República Dominicana. Hay que decir que el 5% más rico de este país tiene el 43% del producto en su poder. El 5% es 1 millón de gente, el otro 11% tiene el otro 57%, o sea, 57 para 11 y entonces 43 para 5. Si eso no es injusto, ¿qué es injusticia entonces? Para finalizar el conversatorio, por razones de tiempo, cuando hay personas que tú notas que van a la administración pública, dices, wow, ese va a ser buen funcionario por la experiencia que tiene. En ese sentido, toma un nombre, el ministro de Hacienda actual, Magín Díaz. Al momento de designarse, hubo una especie, o si no de consenso, pero sí de aprobación de que la experiencia previa podía en el momento, hace casi un año que fue designado, ayudar en un gobierno que ya le queda cada vez menos tiempo a la parte fiscal, la parte de captación de impuestos, eficientizarla, porque como dices, hay mucha evasión. ¿Se puede hacer una evaluación de si de esta gestión de un hombre con, y lo personalizo, inclusive conozco a Magín y le doy capacidad y pensé que fue buena designación, ¿puede un ministro de Hacienda variar las cosas en ese sentido que uno espera? Si quisiera, sí, pero yo no creo que Magín sea el ministro de Hacienda que quiera. Primero responde a intereses empresariales. Su designación no obedece a su capacidad como ingeniero, no obedece a eso. Sencillamente obedece a que hay grupos empresariales que están detrás de él, por eso lo nombran. Aquí no se nombra a nadie por capacidad. Vamos a eso estar claro. Por ejemplo, al gobernador del Banco Central no está ahí durante 20 años por la capacidad que tiene, sino porque ha creado negocios para el sector financiero que son fabulosos. Por ejemplo, hacer una resolución para que solamente los bancos puedan adquirir los certificados de participación en el Banco Central le ha dado una ventaja extraordinariamente grande. ¿Cuál es? Sencillamente, el Banco Central le paga 10% por los certificados, pero cuando usted va a un banco comercial a querer adquirir uno de esos certificados, el Banco Central le paga 7%, se gana 3% y no ha invertido un solo centavo. El año pasado tuvieron de beneficio, por esa razón, más de 26 mil millones de pesos. 26 mil millones de pesos. Pero a mí me gustaría tener la posibilidad de que me acepten a mí un certificado de participación en el Banco Central, entonces sí, ya no puedo. No, no puede. Eso le dieron la exclusividad del monopolio a los bancos comerciales. Y eso es evidentemente que gratificante desde el punto de vista financiero para todos los bancos comerciales. Pero yo quisiera ser un banco comercial. Bueno, tú tienes que entonces bregar con una licencia en la superintendencia de bancos que te la va a poner en China y después la aprobación de la Junta Monetaria. Bueno, Apolinar Veloz, espero que en el tiempo, en la distancia, no haya muchos días, como lo ha habido hasta ahora, en que podamos volver a estar sentados frente a frente conversando para los televidentes en la hora con Gregory. Gracias por la invitación. Bien. Señores, a ustedes, gracias por la atención. Apolinar Veloz ha estado con nosotros hoy día, economista dominicano. Hasta la próxima.